El sistema esquelético puede dividirse en dos partes funcionales. Primeramente tenemos lo que es el esqueleto axial. Este está compuesto por los huesos de la cabeza, el cuello y el tronco. A continuación tenemos el esqueleto apendicular, el cual se compone de los huesos de los miembros, incluidos los que constituyen la cintura escapular y pélvica. La clasificación de los huesos. Los huesos se pueden clasificar según su forma. Tenemos huesos largos, los cuales son tubulares. Un ejemplo de ellos es el húmero o el fémur. Los huesos cortos son cuboides y se hallan solo en el tarso o en el carpo. Los huesos planos son aquellos que cumplen habitualmente una función protectora. Un ejemplo de ellos son los huesos planos del cráneo, tales como el frontal y el parietal. Un ejemplo de ellos también sería la escápula. Tenemos huesos irregulares, los cuales tienen forma diferente a la de los huesos largos, cortos y planos. Un ejemplo de ellos serían los huesos de la cara, tales como el maxilar. Tenemos después los huesos sesamoideos, ¿ya? Los cuales se desarrollan en ciertos tendones y se hallan donde estos cruzan los extremos de los huesos largos de los miembros. Protegen a los tendones frente a un excesivo desgaste y a menudo modifican el ángulo de inserción tendinosa. Un ejemplo de ello es la patela. Por otra parte, el hueso es un tejido vivo. Es un tipo de tejido conectivo duro altamente especializado que compone la mayor parte del esqueleto. Los huesos adultos proporcionan las siguientes funciones: soporte para el cuerpo y sus cavidades vitales. Es el principal tejido de sostén del organismo. Protección para las estructuras vitales. Un ejemplo de esto es el corazón o los pulmones. Base mecánica para el movimiento, la acción de palanca que genera la unión de estas articulaciones. Almacenamiento de sales, principalmente el calcio. Y el aporte continuo de nuevas células sanguíneas producido principalmente por la médula ósea en la cavidad medular de muchos huesos. Bueno, existe un tejido conectivo fibroso el cual cubre como una funda todos los elementos del esqueleto, excepto donde hay un cartílago articular. El que rodea los huesos es el periósteo, mientras que en el que existe en torno al cartílago es el pericondrio. El periósteo y el pericondrio nutren las caras externas del tejido esquelético. Pueden depositar más cartílago sobre el hueso, principalmente durante la consolidación de las fracturas y que posteriormente proporcionarán la interfase para la inserción de los ligamentos y tendones. Existen dos tipos de hueso, los cuales son el hueso compacto y el hueso esponjoso o trabecular. Se diferencian por la cantidad relativa de materia sólida y por el número y tamaño de los espacios que contienen. Todos los huesos poseen una delgada capa superficial de hueso compacto en torno a una masa central de hueso esponjoso, excepto donde este último queda reemplazado por la cavidad medular. Dentro de la cavidad medular de los huesos del adulto y entre las espículas del hueso esponjoso hay médula ósea amarilla o roja o una combinación de ambas. La arquitectura y la proporción del hueso compacto y esponjoso varía según la función. El hueso compacto aporta fuerza para soportar el peso. En los huesos largos, los cuales son diseñados para ser rígidos y proporcionar inserción a los músculos y ligamentos, la cantidad de hueso compacto es mayor, cerca de la mitad de la diáfisis o cuerpo, donde los huesos son más propensos a arquearse. Además, los huesos largos presentan elevaciones. Protuberancias, crestas y tubérculos son un ejemplo de ellas, los cuales sirven de apoyo en lugar de la inserción de músculos grandes. El hueso en el sujeto vivo posee cierta elasticidad y gran rigidez. La clasificación de los huesos. Los huesos se clasifican según su forma. Tenemos huesos largos que son tubulares, un ejemplo de ellos es el húmero. Luego tenemos huesos cortos, son cuboideos y se hallan solamente en el tarso y en el carpo. A continuación tenemos huesos planos, los cuales cumplen habitualmente una función protectora. Uno de ellos podría ser ejemplo de huesos del cráneo como el frontal. También tenemos huesos irregulares, los cuales tienen forma diferente a los huesos largos, cortos y planos. Por ejemplo, los huesos de la cara como el hueso maxilar. A continuación tenemos los huesos sesamoideos, los cuales se desarrollan en ciertos tendones
y se hallan donde estos cruzan a los extremos de los huesos largos de los miembros. Su función principal es proteger los tendones frente a un excesivo desgaste y a menudo modifican el ángulo de la inserción tendinosa. Un ejemplo de ello es la patela. Bueno, el desarrollo óseo. La mayoría de los huesos tarda mucho en crecer y madurar. El húmero, por ejemplo, comienza a osificarse al final del periodo embrionario alrededor de las 8 semanas. Sin embargo, la osificación se completa a los 20 años de edad. Todos los huesos derivan del mesénquima, el cual es un tejido conectivo embrionario, por dos procesos diferentes. Primero tenemos la osificación intramembranosa y osificación endocondral. De un hueso es la misma en uno y otro proceso. Los dos procesos del desarrollo se producen de la siguiente forma. En la osificación intramembranosa, o también conocido como formación del hueso membranoso, los moldes de los huesos mesenquimatosos se forman durante el periodo embrionario y la osificación directa del mesénquima se inicia en el periodo fetal. En la osificación endocondral o formación del hueso cartilaginoso, los moldes de los huesos cartilaginosos se forman a partir del mesénquima durante el periodo fetal y el hueso reemplaza posteriormente a la mayor parte del cartílago. Bueno, la vascularización e inervación de los huesos. Los huesos poseen una rica irrigación sanguínea. Los vasos sanguíneos más aparentes son las arterias nutricias, una o más para cada hueso, que surgen como ramas independientes de arterias adyacentes extraperiósticas. ¿Qué quiere decir esto? Que están fuera del periósteo. Y pasan oblicuamente a través del hueso compacto de la diáfisis de un hueso largo a través de los forámenes nutricios. La arteria nutricia se divide en la cavidad medular en ramas longitudinales que se dirigen hacia ambos extremos e irrigan la médula ósea, el hueso esponjoso y las porciones más profundas del hueso compacto. Aunque la mayor parte de este se nutre a partir de muchas ramas de las arterias periósticas, por lo tanto la extirpación del periósteo podría producir la muerte del hueso. La sangre llega a los osteocitos o las células óseas en el hueso compacto por medio de los sistemas haversianos u osteonas, que es un sistema de conductos microscópicos, los cuales albergan pequeños vasos sanguíneos. Los extremos óseos reciben su irrigación de arterias metafisiarias y epifisiarias, que se originan principalmente en las arterias que nutren las articulaciones. En los miembros, estas arterias típicamente forman parte de un plexo arterial periarticular que rodea la articulación, lo que garantiza el flujo sanguíneo distal a la articulación, con independencia de la posición asumida por esta. Las venas acompañan a las arterias a su paso por los forámenes nutricios. Muchas venas gruesas salen también a través de forámenes cercanos a los extremos articulares de los huesos. Los huesos con médula ósea roja contienen numerosas venas gruesas. Los vasos linfáticos son también abundantes en el periósteo. Los nervios acompañan a los vasos sanguíneos óseos. El periósteo está ricamente inervado por nervios sensitivos o nervios periósticos. Son portadores de fibras de sensibilidad dolorosa. El periósteo es especialmente sensible al desgarro y a la tensión, lo que explica el dolor agudo cuando se producen fracturas óseas. El hueso recibe un número escaso de terminaciones sensitivas. Dentro del hueso, los nervios vasomotores causan constricción o dilatación de los vasos sanguíneos, lo cual va a regular el flujo sanguíneo que circula a través de la médula ósea.